Eh, entonces vamos a mezclar varios elementos que nos resultan conocidos a los que han visto los videos y los vamos a meter, vamos a ver cómo cobran vida en el capítulo 10 de Juan. Hay cosas que vamos a tener que destrabar de nuestra mente también para poder conocer la voz del Señor, que es la razón de este tema. Porque para entrar en el reino debemos conocer su voz. No lo digo yo, no lo dice Juan, lo dice Jesús mismo. Pero dice que hay alguien que entra por un lugar de ese redil que no es la puerta. ¿Quién es el pastor? Jesús. Es claro, ¿no? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el portero? El que tiene, dice acá, ¿qué dice el verso 22 de Apocalipsis 3? Oído. Está en el mismo contexto de la voz, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? El pastor hará su trabajo, pero la oveja no saldrá, porque la oveja no le conoce. Y al que no conoce no sigue. ¿Por qué no lo sigue una oveja que no conoce la voz? ¿Por qué no lo sigue? Entendemos que no le conoce, pero ¿por qué no sigue al que no conoce la oveja? Entonces vamos a mezclar varios elementos que nos resultan conocidos a los que han visto los videos y los vamos a meter, vamos a ver cómo cobran vida en el capítulo 10 de Juan. Hay cosas que vamos a tener que destrabar de nuestra mente también para poder conocer la voz del Señor, que es la razón de este tema. Porque para entrar en el reino debemos conocer su voz. Lo dice Jesús mismo. Así que vamos manos a la obra. Este suceso ocurre justo después del último tema que hicimos, que es cuando Jesús sana a un ciego y hace un barro y le da en los ojos ese barro y lo manda a lavar. ¿Lo recuerda? Justo después sigue la conversación con la gente que había quedado inquieta de la sanación de aquel ciego que había sido un día sábado. Vamos a poner atención a estos diálogos. Como siempre, vamos a ver los detalles. Tengo mucha información en la cabeza, ¿ya? Así que voy a tratar de ir por parte. Del verso 1 al 3. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor está tomando una alegoría de algo conocido, está tomando algo que era normal para ellos y está mostrándoles un ejemplo de Él, de la relación de Él con la gente. Entonces, Él les dice que hay un redil. El redil es el establo de las ovejas, de los animales. Pero dice que hay alguien que entra por un lugar de ese redil que no es la puerta. Por eso dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, sube un muro o salta el enrejado, dice que es un ladrón y salteador. Hay gente que puede entrar por un lugar que no sea la puerta, a donde están las ovejas, y tomar aquellas ovejas que no son de él. El texto está diciendo que sí. ¿Por qué? El verso 2 dice que el que entra por la puerta, o por el contrario de lo anterior, el que entra por la puerta, dice que es el pastor de las ovejas. El que no entra por la puerta es ladrón. El que entra por la puerta siempre es el pastor. A este el portero le abre, y las ovejas oyen esa voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Quién es el pastor? Jesús. Es claro, ¿no? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el portero? El Padre Celestial. Puede ser.
Jesús mismo. Imagínense la escena. El portero es la persona que, entendemos, está en la puerta y abre al, al dueño de Pastor. las ovejas o al pastor. Fíjense, dice, a este abre el portero. Ujú. O sea, el portero se da cuenta quién es el dueño y le abre. Puede ser Dios, perfectamente. Perdón, pienso que puede ser Dios por el hecho de que Él es el dueño de todo, es el dueño del fondo, donde está el redil. Claro, es muy probable. El que no es dueño de las ovejas, o sea, el que no es pastor, el portero no le va a abrir. Entonces él, para sacar una oveja, va a intentar entrar por otra parte. ¿Qué podría hacer el ladrón y salteador? Cualquiera que se quiera apropiar de las ovejas. Hacerse pasar por pastor. Alguien que se hace pasar por un pastor. Cualquier cosa que quiera tomar propiedad de las ovejas y llevarlas. Pero aquí hay algo más. Hay más detalle. ¿Se recuerdan de este texto en Apocalipsis 3? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el mensaje de la Odisea, ¿no? El capítulo 3 de Apocalipsis. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, crees que lo tienes todo, crees que eres rico, y es todo lo contrario, no tienes nada, no tienes dinero y estás desnudo. Y lo peor, no ves. ¿Recuerdan el tema anterior del ciego? El que da la vista es Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, miren la relación, la misma historia. Las ovejas oyen su voz, las ovejas le oyen. Y aquí dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién abre la puerta? ¿Quién es el portero? Hermano, cuando usted estuvo diciendo, ¿quién se quiere apoderar de las ovejas? Se me vino a la mente las denominaciones. Ah, ajá, ajá. ¿Se dan cuenta que cuando uno empieza a masticar, empiezan a salir cosas? Pero aquí en Apocalipsis 20, 3:20, dice que el Señor está llamando a la puerta, Él es el pastor de las ovejas, quiere entrar, pero el que abre la puerta, ¿quién es? Aquí, en ese texto. El portero soy yo mismo, hermano. El portero somos nosotros mismos. El portero somos nosotros. Nosotros le abrimos la puerta. Nosotros elegimos creer. Ahora, ¿cuándo le abrimos la puerta? El texto mismo lo dice. ¿Qué dice acá? Cuando le oímos. Cuando usted oye la voz, le abre. ¿Qué es oír la voz? Acá arriba dice, en el texto de Juan 10, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dos circunstancias. El portero oye la voz y las ovejas oyen la voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas le conocen, le reconocen esa voz. Y sigue diciendo, termina el texto de Apocalipsis, déjeme correr un poquito la barra, aquí está. El que tiene, dice acá, ¿qué dice el verso 22 de Apocalipsis 3? Oído. Está en el mismo contexto de la voz, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu, Señor Jesús, tal como dice ahí en Corintios. O sea, el Espíritu es Jesús. El que tiene oído, óigalo. ¿Qué es tener oído? Todos tenemos oído, ¿no? Y si alguien habla, todos escuchamos al que habla. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? La obediencia. ¿Algo más? ¿Se les viene? Que reconocemos quién nos está hablando. Ajá, ajá, le conocemos. Si usted está en la calle y usted se llama María y usted va por la calle y escucha María y le viene a su mente la voz de un hijo o una hija y es como la voz de su hija. Entonces inmediatamente usted, ¡pum!, voltea y dice, me está llamando mi hija. ¿Me llamaste hija? No, no te he llamado mamá, pero usted lo sintió. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Hay una relación entre me llamen por mi nombre y reconocer quién me llama. Esa es la clave. Si yo conozco al que me llama, porque el pastor va a entrar por la puerta, va a hablarle a las ovejas, y si hay una oveja que no le conoce, no saldrá. El pastor hará su trabajo, pero la oveja no saldrá, porque la oveja no le conoce. Y al que no conoce no sigue. ¿Por qué no lo sigue una oveja que no conoce la voz? Entendemos que no le conoce, pero ¿por qué no sigue al que no conoce la oveja? ¿A alguien se le viene algo a la mente? Porque no ha oído su voz. Claro, no la ha oído antes, pero ¿por qué no sigue al que no conoce? No es como un perrito. Usted a un perrito le llama y el perrito va si nunca lo ha visto, pero la oveja no va. No confía. No confía. ¿Tiene? ¿Qué tiene? Miedo. Miedo. La oveja tiene miedo de aquel que no conoce. Bueno, yo no sé, yo he visto algunas cosas, las puede ver en YouTube, pero las ovejas son miedosas.
Por eso que puede haber un perrito que las toma y hace de pastor junto con el pastor, propiamente tal, y le ayuda, porque le tiene miedo al perrito y se van moviendo en un sentido y el perro las toma y las lleva y las pastorea, porque tienen miedo. Necesitan conocer al pastor, su voz, se acostumbran a oírlo, saben quién es. Y en ese camino la oveja confía y el pastor las puede tomar y sacar. El problema está en que si la oveja conoce o no la voz, pero el pastor va a entrar a buscar a su oveja. Vamos más o menos entendiendo cuál es la dinámica de esta figura que el Señor está usando. Enio, Diga. es hermoso el tema ese también como lo tomas, porque yo he estado en el campo con un tío y cuando íbamos en la tarde decían silban y la oveja, tiene que estar la oveja. Y por más que silbábamos nosotros, mi hermano y yo no podíamos, y él silbaba y la oveja bajara al tiro. Y lo otro de que las ovejas tienen una vista muy corta, tienen muchos problemas a la vista, entonces por eso cuando a veces uno las persigue y siguen saltando y ¿para qué hace eso? Uno dice, siendo que no ve que el asunto ahí está la malla, está la reja y un palo, porque tienen problema a la vista. Y es interesante que se habla el tema de la voz, de reconocer la voz. Es Eso fantástico no eso. Eso es fantástico. Ahora, les hago la pregunta, ya que es nuestro tema, reconocer la voz. Para entrar al reino, tienes que oír esa voz, tienes que conocerla. ¿Qué significa conocer la voz? Porque es una figura, no nos está hablando literal, o sí, o ambas. ¿Qué significa conocer esa voz? ¿Cuál es la voz? ¿Alguien piensa algo? Reconocer, hermano, el amor de Dios, no el miedo, el temor, sino el amor de Dios, que Dios es amor, que no debemos de tenerle miedo. Muy bien. Y tú hablaste de un elemento y cuando hacías la pregunta estaba lejos, ¿no? Dice que no tienen, ellas no van porque son temerosas, el miedo. O sea, a lo que voy yo, el elemento mío que hoy día se juega mucho, o por todos los tiempos, Ujú. El pueblo de Israel le tenía miedo a Dios. terriblemente, pues si Moisés, con lo que tú digas nos basta, incluso se tiene que tapar la cara. Interesante. Fíjense que llevamos 3 versículos de Juan 10, solo 3, y ya llegamos al Apocalipsis. En muy poco espacio hay mucha información. Miren, seguimos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las que le escuchan y le conocen, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen esa voz. Esa es la razón por la cual le siguen. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendían nada de lo que les estaba diciendo. Imagínense que entra Jesús y él es dueño de todas las ovejas, pero hay ovejas sordas o hay ovejas que no lo reconocen como dueño. Tiene algún problema, etcétera, y no lo reconocen. Y entra el dueño de la oveja y la oveja no lo reconoce. Él las va a llamar y solo las que lo reconocen saldrán. Las otras no saldrán. ¿De quién es el problema? De las ovejas. Claro. Las que fueron compradas y no saben que fueron compradas. No reconocen la voz del nuevo dueño. Él es dueño de todas las ovejas, pero hay algunas que tienen un problema. No conocen la voz del extraño. Al no conocerla, le tienen miedo. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Hicimos el tema Nicodemo, si no me equivoco, es el tema número 3. Lo pueden volver a oír. Pero un detalle quiero recordar de ese tema. Capítulo 3 del mismo libro de Juan, versos 7 al 8, dice: no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Y el texto dice: el viento, en griego es neuma, la palabra neuma, sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ese viento, no sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es ser nacido del Espíritu? Aunque la palabra espíritu aquí es el mismo neuma que sale al principio. Viento. El Señor no le está hablando de un espíritu ni del Espíritu Santo. El Señor está tomando una alegoría del viento para hablarle de una realidad que él necesita conocer. Tú no sabes de dónde viene el viento, no sabes a dónde va, pero tú oyes el sonido del viento. Cuando oyes el sonido del viento, has nacido de nuevo en el Espíritu o nacido en el viento. Pregunta, ¿quién es el viento? Jesús. ¿No había dicho Apocalipsis
lo que el Espíritu, la misma palabra, neuma, viento, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿quién está hablando? Jesús. Oyes la Jesús. voz de Él. Este es el mensaje, óyelo a Él. Como el Señor aquí está hablándole a los judíos, ellos estaban acostumbrados a escuchar a la voz de Moisés. Entonces, y tal como el Señor mismo les dice a los mismos fariseos en un momento en que ustedes creen que las escrituras son las que traen la salvación, más las escrituras hablan de mí. Entonces ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Moisés. Y por eso que, como dice ahí, no todas oyen la voz del Señor, porque no todos estaban familiarizados con la voz de Jesús, sino que más bien estaban familiarizados con la voz de Moisés. Y eso yo creo que los hacía huir de Jesús, porque no estaban familiarizados con él. O sea, por eso que muchos no le oían, no lo conocían, porque estaban más cerca de Moisés. Eso es. ¿Se acuerdan del salteador? Hermano Enio, Diga. también eso me lleva cuando, no sé si el pueblo de Israel se acuerda que primero se manifiesta en Moisés el fuego, el trueno y luego el silbo apacible. O sea, es como, yo pienso y digo, el pueblo lo conoció como que era el fuego, que era el trueno, pero ahí no estaba Dios. Eso es. Mira, Nicodemo, tú no tienes idea de dónde yo vengo. No sabes que vengo del Padre, no sabes que soy su hijo, solo me ves. Tú no sabes a dónde voy, no sabes que voy a la cruz. No tienes la menor idea que voy a la cruz. No sabes de dónde vengo, no sabes a dónde voy, pero me estás viendo y estás viendo las cosas que hago. Mis obras dan testimonio de aquel a quien yo sirvo. Ves mis obras e igual no crees. Oyes el viento, sientes el viento. La clave para entender a Dios es verlo a Él, a Jesús. Cuando lo ves a Él y oyes ese sonido, crees en Él. Y al creer en Él, sigues al pastor de las ovejas. Es lo mismo que está tratando de explicar Juan desde el principio. Y es lo mismo que está explicando Juan en el Apocalipsis. Juan lo está haciendo una realidad en su evangelio a través de Cristo. Usa los mismos elementos. Espíritu, viento, voz. Nacer de nuevo es escuchar la voz del pastor. Miren lo que dice Apocalipsis. Concentrémonos en esto. No nos olvidemos que Juan fue escrito después de Apocalipsis. Hay quienes dicen que es al revés, pero hay evidencias que dicen lo contrario. Yo creo que Juan fue escrito después. Juan está utilizando elementos del Apocalipsis, trayéndolos una realidad en su evangelio. Vamos a ver algunos. Ya hemos visto algunos. Y en el evangelio nos está desenredando estas trabas de Apocalipsis. Miren esta. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son como un preámbulo, un para quién va orientado el mensaje de las iglesias, etcétera, etcétera. Pero desde el capítulo 4 en adelante está el mensaje en sí mismo. Y miren lo que dice. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Está mirando Juan y ve una puerta abierta. Ya nos va a salir una puerta, ya no más, en el capítulo 10 del Evangelio. Juan nos está mostrando esa puerta y dice, y la primera voz que oí, tenemos voz, oye la voz. ¿Y cómo es la voz? Como una trompeta. Y uno dice, pero Juan, ¿es voz o es trompeta? Porque si yo escucho una trompeta no siento una voz. Entonces Juan está tratando de explicarnos lo que él siente. Ustedes han estado en una montaña y han gritado, ¿y cómo se siente el eco? Como una trompeta, ¿no? Como una voz que llena todos los espacios, el cielo, y se escucha, wow, 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 con eco. Se expande. Se expande. Imagínenlo de esa forma. Esa es la forma en que lo veo. Hay una voz potente que sale como de trompeta que llena todos los espacios y esa voz habla conmigo y me dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán de estas. Para que Juan suba, ¿debe conocer esa voz? No hay otra forma. Debe subir solo si conoce esa voz. Seguimos. Estamos tomando los elementos, lo estamos aplicando, ¿no? Sigue diciendo. Y sube y del trono, ¿qué sale? Relámpagos, truenos y voces. Usted ha estado en una tormenta, los hermanos que viven en países más tropicales. Ha estado en una tormenta de mucho viento, de mucha lluvia y relámpagos, truenos. Sí, el trueno es el estampido del relámpago. Claro, la gente no anda afuera en la calle, la gente siente miedo. Y esos truenos, esos relámpagos, dice que salen con voces. Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, un candelabro de 7 brazos, imagínenlo, las cuales son los 7 neumas de Dios. Ah, miren, Juan tiene los mismos elementos, son los vientos de Dios. ¿Qué era el viento? Era Cristo, el viento es Cristo. Acá dice la palabra en griego es jo,
el de, es un artículo, pero tratando de ponerlo en nuestro idioma es más complejo, porque ese artículo es un artículo genitivo que denota pertenencia, que pertenece a, está en singular y masculino, está hablando de Dios en singular, de Él y como masculino. Genitivo es que le pertenece, por eso dice espíritu de Dios, pero en nuestro idioma de no es un artículo. Un artículo es el, la, los. Podría decir los 7 espíritus, el Dios, pero tiene que denotar una pertenencia. En algunas traducciones usted va a leer los 7 espíritus de el Dios o los 7 espíritus del Dios. Pero lo que usted debe entender que los 7 espíritus son el mismo Dios, porque son de Él, es Él. Tiene implícito el artículo y la pertenencia. No sé si me explico esa parte bien. Entonces, y 7 porque está haciendo referencia a algo también, pero es Él, es el viento, es el sonido, es su voz la que llena todos los lugares. Nos está hablando de la voz, nos está hablando del viento y nos agregó el elemento del fuego. Yo no sé usted, pero si yo veo ese espectáculo, es muy probable que sienta temor. ¿Se recuerdan de Éxodo 19, no? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué cosa dice el texto? Truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, como de trompeta, como de chofar. Eso es lo que está diciendo. Oye, pero esto no es lo mismo que Apocalipsis, lo que leímos recién. O sea, tenemos trueno, tenemos relámpago, tenemos sonido fuerte. ¿Y qué le pasa al pueblo? Dice ahí, se estremece. Se estremece es que siente miedo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Tenemos fuego, las lámparas de Apocalipsis, ¿las recuerdan? Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, temblaba en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, iba creciendo este sonido de trompeta, y dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trompeta, tronante, la voz. ¿Quién es el que siente miedo? Nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos la voz del que habla. Yo he escuchado muchas cosas al respecto de esto, como que Dios no puede inspirar miedo. Por lo tanto, el que está hablando ahí en el monte no es Dios. No es lo que intenta explicarnos el texto. Porque Juan está tomando los mismos elementos, poniéndonos en el Apocalipsis y haciéndolos una realidad en Cristo. ¿El problema de quién es? Ustedes lo dijeron antes. De las personas que no conocen a Dios. De las ovejas que no conocen la voz del pastor. Una mala imagen de quién es Dios, nuestro Dios. Yo no sé si usted algún día ha escuchado hablar a los hijos de ciertos artistas. Hablemos de un artista, un actor de cine o un músico, un cantante famoso. Ese hijo va creciendo con su padre y ese hijo no sabe que su padre es cantante. Entonces, escucha cosas, pues es un pequeño, él no lo razona. No sabe que su padre es famoso, porque tampoco, como es pequeño, él simplemente ve a su padre, de repente no lo ve trabajar, lo ve cantar, le canta, pero para él es familiar eso. Él no entiende lo que sucede. Entonces, su hijo empieza a ir al colegio y sus compañeritos que sí conocen al cantante, le empiezan a hablar. Después el chiquitito está en primer grado, 6, 7 años, y escucha que sus compañeros le hablan del cantante, con el seudónimo del cantante. El niñito no le conoce el seudónimo, o quizás lo ha oído, pero el niñito lo conoce por su nombre. Y el niñito descubre que su papá es el artista del cual todos hablan. Entonces el niñito llega a su casa y le dice, papá, ¿tú eres tanto? ¿Tú eres él? Él tiene otra imagen de él, porque lo conoce. Los demás niños, cuando se encuentran con el padre y lo identifican, cuando el padre lo va a dejar al colegio, este chiquitito, y los demás compañeros ven a ese artista, ven a otra persona. Hay una diferencia. Imagínense que viene el trueno, viene el fuego, tiembla el monte, escuchas la voz tronando. Yo no sé qué entiendes tú por ver a Dios Padre, pero Dios es energía pura. Los ángeles, en esencia, son energía pura. Los ángeles caídos son energía pura. Pueden dejar ciego a alguien. Pablo quedó ciego camino a Damasco. Entonces el Señor quiere extraer todo aquello y se presenta como uno de nosotros para que le veamos realmente cómo es. Aunque no entendamos de dónde viene ni cómo es de principio, ni entendamos a dónde va después. Pero oigamos su voz, le conozcamos a Él como uno de nosotros.
sus actitudes, su forma de hablar, su forma de hacer cariño, su forma de estar atento, su forma de relacionarse con nosotros. Se convierte en uno de nosotros para que le conozcamos. En el amor no hay temor, dice el mismo Juan en su primera epístola, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Crees que te van a castigar por algo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El problema no es de aquel que tú ves, el problema eres tú que crees que te van a castigar. Hemos usado mal este texto. Entonces vemos que alguien siente temor. Ah, entonces él no es Dios porque tú tienes miedo. Mentira, eres tú el problema que tienes miedo de aquel. Es al revés. El problema está en nosotros que no le conocemos. Cuando nos encontremos con él, ¿qué verás? ¿Tendrás miedo? Hermano Enio, cuando en la caída, ahí fue donde la última voz que el hombre escuchó en el momento de la caída, la voz que tenían en la mente ellos grabada, era la voz del enemigo. Entonces, cuando más adelante, en los truenos y todo eso, entonces, pero allí, en el Génesis, ahí comienza la palabra que dice miedo. Tenían miedo. Claro, tuvimos miedo y nos escondimos. Ajá, porque habían escuchado otra voz. No le conocían. Ah, exactamente. Y más adelante en el Éxodo, Dios quería hablar con el pueblo, pero al escuchar los truenos y todo el relámpago, ellos tuvieron también esa manifestación del miedo. Entonces, ahí creo, en eso es lo que entiendo, que ahí donde quedan ellos, le abren la puerta a Moisés. Escuchan a Moisés y dejaron de escuchar la voz de Dios. Exacto, porque lo que le dicen a Moisés es, ve tú, habla con él y cuéntanos a nosotros, y nosotros vamos a hacerte caso, te vamos a oír, pero no nos metas en esto, no queremos estar ahí, tenemos temor. Ellos mataban los animales y se acercaban porque sentían que el lugar era sagrado. Ellos venían de Egipto, de todo lo que Egipto los había impregnado, de lo que era santidad o sagrado. Venían de pelear con la muerte, de ser humillados, tratados como esclavos. Su mente estaba más que subyugada. Eran temerosos, eran miedosos. Necesitaban conocer realmente a Dios. El Señor está usando de forma didáctica la forma en que a Él le van a conocer. Pero hay un problema acá. El problema está en el ser humano. El ser humano siente miedo. Normalmente sentimos miedo de lo que no conocemos. Tú puedes bajar del segundo piso de tu casa al primer piso y se supone que todos están durmiendo y sientes ruido y sientes miedo. Inmediatamente crees que alguien entró a tu casa. Inmediatamente es que hay algo sobrenatural en tu casa. Sientes miedo de lo que no ves, de lo que no conoces. Siempre tenemos miedo. Hemos sido criados en la cultura del miedo y el marketing que existe en torno a todo eso es gigante. Miedo, miedo, miedo. Me asustaste, me asustaste. Las fobias nos han criado en la cultura del miedo. Y más encima, cuando conocemos algo, alguna religión, sea la que sea, nos siguen creando en la cultura del miedo, o criando en la cultura del miedo, mejor dicho. El Señor nos está tratando de sacar de ese temor y nos lo va a explicar aquí en el mismo texto. El que teme es porque él no ha sido perfeccionado en el amor, no porque no es Dios o si es Dios. No tengas temor. ¿Se acuerdan cuando el Señor se separó de los discípulos y después él viene caminando en el mar? ¿Qué sintieron los discípulos cuando lo vieron? Miedo. ¿Y el Señor qué les dice? En primer lugar, no temáis. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los ángeles a los pastores? Y el texto dice, y tuvieron gran temor, y el ángel les dijo, no temáis, os doy nuevas de gran gozo, no tengan miedo, porque es normal tenerle miedo a algo así. Cuando el ángel se le aparece a María, y María queda impresionada de lo que estaba viendo, el ángel lo primero que le dice, no tengas miedo, María, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, está por todos lados. El monte de la transfiguración, ven en esencia cómo es Dios, Jesús, están en esa visión. Aparece Moisés, aparece Elías, ven fuego, ven luz, se ilumina todo y también tienen miedo. Escuchan la voz del Padre que habla y tienen miedo. Y la voz dice, no temáis, no temáis. Porque cuando tienes miedo, estás sintiendo que tu vida corre peligro. No está corriendo peligro tu vida, es imposible que corra.
Miren lo que dice Hebreos. Acá está la clave. Este texto no es sencillo de comprender lo que el escritor de Hebreos nos está tratando de expresar, porque nos está haciendo una comparación. Miren lo que dice Hebreos 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, este no es el monte Sinaí, pero les va a hablar del monte Sinaí. Aquel dice que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. Había oscuridad, había fuego, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más y no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Eso es lo que ellos hacían. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estaban todos muertos de miedo. Si no, o por el contrario, dice, os habéis acercado al monte de Sión. Es como que alguien dice: entonces, este monte que nos va a mostrar Pablo, suponiendo que Pablo escribió Hebreos, o sea, Pablo nos va a mostrar ahora un monte que no hay que tenerle miedo porque este monte es amigable. Miren lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Es una conjunción de un montón de elementos. Y los empieza a mencionar. Este monte es la ciudad del Dios vivo. ¿Qué es la ciudad del Dios vivo? Es la compañía de muchos de millares de ángeles. Es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está el juez de todo, está el Dios Padre, está el Hijo, están todos ahí. Están los ángeles, los salvados, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Están todos ahí. Ese es el monte de Sión. No es el monte Sinaí. Aquí hay más, dice el escritor. Está todo esto ahí. ¿Cómo te vas a sentir de ver todo eso? Mirad que no desechéis al que habla. Porque en el Sinaí dijeron: mira, ve tú, háblanos a nosotros, no lo queremos enfrentar. Aquí no vas a poder, dice. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta ahora de los cielos con este monte, el monte de Sión, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez: y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Todo se va a reunir, todo. Y si ahí estaban temblando, imaginen ahora, dice. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles. O sea, todo lo que sea movible y sacable, renovable, se va a cambiar como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El pecado se irá, la muerte se irá, todo se irá y va a quedar lo que es incorruptible, dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, este es el reino, esta es la recepción, esta es la inauguración. No es la inauguración, es como el recibir el reino, donde todos los enemigos quedan debajo del pie del Señor. La muerte es el último que quedará debajo de sus pies. Ya no haya muerte. Cuando el reino quede consumado, pleno por completo, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, y miren cómo termina, es fuego y consume. O sea, este monte es superior al otro monte. Allá tuvieron miedo. De este nadie escapará. Nadie. Lo enfrentaremos todos. Estaremos ahí. Y este Dios es fuego y consume. Lo que está diciendo el escritor acá es: si ahí tuvieron miedo, espérate a lo que viene. Pero el Señor dice: no temáis, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz, la trompeta. Mira lo que dice Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sí, se va a tocar esa trompeta. La trompeta es su voz. Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y todos seremos transformados en esa voz. Esta es la reunión de todos. Ese es el monte de Sión. Mire lo que dice Isaías 27. Acontecerá también en aquel día que se tocará la trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén, en el monte de Sión, a la voz de la trompeta. Todo el mundo reunido. Comienza el juicio. ¿Quiénes sentirán miedo? Los que no conocen la voz del pastor. La visión del capítulo 4,
Cuando Juan es llamado para subir y ve el trono y escucha voces y escucha relámpagos, no ha terminado. En el capítulo 5 continúa y dice, esta es la parte del rollo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en ese trono que yo estaba viendo, donde salían los relámpagos, las voces y todo, dice que había un libro escrito por dentro y por fuera, un libro escrito por ambos lados, y estaba sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Y qué le pasó a Juan? Lloraba mucho. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estaba llorando y uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira ahí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie. ¿Qué cosa dice el texto? Un cordero como inmolado. ¿Qué le había dicho el hombre este que mirara? ¿Un cordero? Un león, ¿Qué ve Juan? un cordero. Pregunta, ¿león o cordero? Cordero. Jesús, el Cordero. ¿De qué depende lo que veas? De si tienes miedo o no tienes miedo. Si ves el amor o ves el miedo. Si lo conoces, si lo has visto antes. Todo tiene que ver con que si lo conoces. ¿Ustedes creen que Juan vio león? No. El original no dice cordero, dice corderito nuevo, corderito bebé. ¿Qué es como inmolado? Inmolado quiere decir sacrificado, muerto. ¿A quién? ¿Qué discípulo fue el único que estaba ahí cuando él murió? Juan. Juan lo conocía. ¿Cómo se sentía él? Amado. Él no veía león, veía a aquel que era su amigo. Ese corderito tenía cuernos, 7, tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan sabía quién tenía ahí. Juan nunca vio león. ¿Recuerdan cuando Sansón mató al león? Sí. ¿Qué había dentro del león después? ¿Qué encontró Sansón? Un panal de miel. Dulzura. Dulzura. Y ahí en el centro, ese es Dios. Amén. Mis ovejas oyen la voz. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen esa voz. Mas al extraño no van a seguir. Huirán de él porque no conocen la voz del extraño, de los extraños. Esta alegoría les dice, pero ellos no entendían. Entonces Jesús les dice, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy esa puerta de las ovejas. Les apunta a otro lado, ya no les está hablando del redil. Esta es la puerta, la que está aquí. Jerusalén tenía varias puertas. Una era la puerta de las ovejas, era el lugar que estaba cerca del santuario, donde el pastor sacaba de la ciudad las ovejas para pastar y las traían para hacer los sacrificios. Dice el Señor, ahora, yo no solo soy el pastor, también soy la puerta que las hace salir de la ciudad. ¿Se acuerdan que Jerusalén iba a ser destruido, no? Y ningún seguidor del Señor murió ahí. Él las hace salir. El problema de ustedes es que no me reconocen. Si me conocieran, todas saldrían. Todas. Todas le pertenecen. Él es dueño de todas. El problema lo tienen algunas ovejas que no lo reconocen. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Las ovejas no oyen a estos salteadores. Yo soy esa puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar. ¿Para qué viene? Dice el texto. Para matar, para destruir. Y el Señor mismo está revelando. Yo no he venido para eso. Yo he venido para que en mí tengáis vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Qué verán cuando lo vean viniendo en las nubes de los cielos? León o cordero. Que las piedras caigan sobre nosotros, gritan. Y ocultarnos de aquel. Pero yo vengo para que tengan vida. Tienen una mala imagen de mí. Yo no soy aquel que ustedes piensan. Esto igual me lleva a pensar, ¿se acuerda cuando Nehemías encuentra el libro? O Esdras también. Y Nehemías hace una reforma donde a todos los mete a la ciudad y cierra las puertas
Y es ahí que hacen una reforma con una imagen falsa de Dios, que Dios quiere obediencia en plenitud a la ley. Pero después Jesús viene y nos muestra, hace poco estudiamos la mujer del pozo, ¿se acuerdan? Esa mujer que estaba llena de miedo, de vergüenza. Cuando Jesús entra, escucha su voz, es lo que está diciendo en esta frase, se convierte en, es como que ella se libera, escucha la voz y sale y empieza a hablar de ese hombre que le ha dado libertad. O sea, la diferencia entre Nehemías, que tenía que dar la imagen de un Dios que da libertad, un Dios de amor, hace todo lo contrario. Es como estuviera mostrando, como hace poco también explicó, qué imagen tenía de Dios. De hecho, hay un texto igual en el Antiguo Testamento, dice que él nunca se ha dado a conocer como realmente es, sino que lo conocieron como el Todopoderoso, pero no como realmente es. Eso es. Él trató, cuando Moisés le preguntó, le dice, misericordia, misericordia es mi nombre. ¿Cómo le van a creer si le tienen miedo? Entonces ahí viene Jesús. En el centro de todo esto viene Jesús. Divide la historia entre antes y después de Cristo. Él es el centro de todo. Viene a terminar con los miedos, pero no quieren. No oyen la voz. Nicodemo, no tienes idea de nada, pero si sientes el viento y oyes, estás viendo las cosas que hago, e igual no crees. Mírame a mí, Nicodemo. Después vemos que Nicodemo desclavó a Jesús, ¿no? Él lo desclava de la cruz. Ahí recién se dio cuenta Nicodemo. Yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por las ovejas, no las mata, da la vida. Ese es el pastor. Más el asalariado, o sea, el que trabaja por un salario, si viene un lobo, huye, no le interesan las ovejas. Y ese asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco las ovejas, las mías, y ellas también me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo la vida por las ovejas. ¿Creen que Dios viene a destruir? Pero Dios viene a dar vida, viene a terminar con el que los tiene prisioneros, los viene a sacar de la ciudad. Yo soy ese portal por el cual pueden pasar, pueden entrar y salir. Miren lo que dice Juan, a los suyos vino. ¿Cuáles ovejas eran suyas? Todas, pero los suyos no le recibieron. Todas las ovejas, todo el redil de Israel, todo el mundo es de él. Pero el problema no está en eso. El problema está que en esas ovejas no le reconocieron la voz, no lo recibieron. Mas a todos los que sí la recibieron, a ellos, los que creen en su nombre, en su carácter, en que Él les viene a dar vida, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pues si los otros no quieren, no necesitan ese Dios, no quieren ese Dios, quieren un Dios que ponga otra clase de orden. Claro, ¿cómo le vas a dar vida a ese? ¿Cómo le vas a dar vida a este? Si este hace esto, se gasta el dinero, se gastó el dinero de la herencia de mi padre, se lo gastó todo y tú vienes y le das todo de nuevo. ¿Cómo le vas a dar vida a ese? No, 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 no. Dios tiene que venir a poner orden acá y a pagar a cada uno. Y mira lo que dice más encima. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es una promesa. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida ahí y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. A mí no me van a matar porque ustedes tienen un poder para quitarme la vida. Yo mismo la pongo a disposición. Yo mismo se las doy. Esto es como que tú creas, alguna vez lo he dicho, que aparezca Superman en el patio de tu casa y tú lo quieras tomar prisionero y le pongas unas amarras y lo entres y lo tomes prisionero. No hay otra forma en que lo tomes prisionero sino que él se deje, porque no lo puedes tomar prisionero. Él es el que pone la vida a disposición. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandato que recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Decían algunos, porque ¿acaso el demonio puede abrir los ojos a un ciego? Recién había sanado un ciego. Y así termina el capítulo 10. Celebrábase en Jerusalén la fiesta ¿de qué? De la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico, por el pórtico de Salomón. Pregunta, lo hemos visto en varios temas, ¿no? Que
Juan nos va contando la historia y nos las va relatando y nos habla de una festividad siempre. A veces dice que había una fiesta, a veces nos dice el nombre de la fiesta. Cuando nos dice que había una fiesta y no nos especifica el nombre, no tenemos que buscar el nombre de la fiesta, o si no, Juan nos lo diría. Lo que tenemos que entender es que había reunión de judíos, de gentiles, o de solo judíos, o que había mucha gente. Pero cuando nos dice el nombre de la fiesta, ponle atención al nombre, porque te está llevando la festividad a una realidad en Cristo. ¿Alguien sabe cuál es la fiesta de la dedicación? Fue cuando los macabeos liberaron a Israel de Antíoco Epífanes, cuando pusieron un cerdo en el altar ahí, y entonces los macabeos liberaron, y entonces en diciembre hicieron la fiesta de la dedicación, la fiesta de la luz, que le llaman también. Ajá. No sé, creo que es así, me puedo equivocar, pero creo que es la única parte que sale mencionada en la Biblia, la fiesta esta, que hasta el día de hoy se celebra. No es una de las fiestas religiosas, esta del Yom Kippur, el ciclo de esa fiesta, no. Esta fiesta nació en el tiempo que dice la hermana, en el periodo intertestamentario de la invasión griega, porque habían profanado el templo, se había destruido, habían habido guerras, los judíos habían logrado ahuyentar a los griegos, pero el templo había sido profanado, destruido, y ellos reconstruyen, no el templo por completo, sino que es como lo reacondicionan nuevamente para su uso, lo embellecen nuevamente, y se hace una fiesta de dedicación del templo. No sé si fue 100, 200 años antes de Cristo, una cosa así. En esta fiesta de dedicación ocurre un milagro. Ellos encienden las lámparas del santuario. Eso es lo que se dice en la historia. Ellos encienden las lámparas la lámpara de 7 brazos, y había aceite para un solo día. Pero dicen de que la lámpara duró prendida 8 días con el aceite de un día. Entonces lo tomaron como un milagro, y cada año se celebraba la fiesta de dedicación del templo. Es como cuando inauguras algo, una iglesia o cualquier cosa, y cada año recuerdas eso. Es como las fiestas patrias en algún país, se hace una fiesta nuevamente recordando la independencia de ese país, etcétera, etcétera. Es lo mismo, pero con la dedicación del templo. Y se hizo tan famosa esta fiesta porque se parecía mucho a la fiesta de los tabernáculos, donde la gente hacía comida, era una celebración, donde se armaba un candelabro de esta vez 9 brazos, donde en el centro estaba la vela que alimenta las luces, y se va encendiendo una luz por cada uno de los días que había durado ese candelabro por milagro encendido, que eran 8. O sea, son 9. El brazo del centro alimenta los otros 8, y cada día se va prendiendo una luz durante 8 días. Esa fiesta dura 8 días. Hasta el día de hoy se celebra. Y Juan nos está trayendo esa fiesta en esta historia. Tenemos voz, tenemos que la persona siga la voz, tenemos cordero. En Apocalipsis tenemos además el cordero inmolado. En Juan tenemos el cordero que somos nosotros, que seguimos la voz del pastor. Tienes espíritu, el espíritu de Dios, los 7 espíritus en Apocalipsis. Había candelabro en Apocalipsis, y ahora Juan trae el candelabro acá, en el mismo texto, los mismos elementos de Apocalipsis. Juan los está llevando a una realidad en Cristo, y nos está diciendo algo más, porque la fiesta se celebraba en una época del año. Dice que era invierno. Es conocida como la fiesta de las luces, como dijo la hermana, o el Hanukkah, la fiesta de la dedicación y las luces. Eso era el 25 de Kislev, que está muy cercano a la Navidad. Y es muy parecida a la Navidad, pues se hacen regalos. Es una fiesta, dura esos 8 días. ¿Saben lo que significa Kislev? Es el nombre del mes, y quiere decir abundancia, del nombre del mes judío. Quiere decir abundancia, pleno, lleno. ¿Lleno de qué? Era invierno, dice Juan. Es el mes de que más hay lluvia en abundancia, agua en abundancia. Juan nos está trayendo 2 elementos de los cuales viene hablando en el libro: la voz, el espíritu, el sonido, y el agua. Y ha agregado la luz, de la cual habla en el capítulo 1 de Juan, que él es el verbo y él era la luz que alumbra a todo hombre. Todos los elementos los está reuniendo, pero esta vez está desmantelando el Apocalipsis y lo está trayendo a una realidad en Jesús. ¿Para qué? Para no tener miedo,
para ver a Cristo. Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo de una vez abiertamente. Jesús les respondió: pero si se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Han visto las sanaciones? Ustedes ven que alguien ve, o ven que alguien oye, o ven que alguien camina, pero no han visto la realidad que hay detrás de eso, que soy yo el que le da la vista a los ciegos, que todos están ciegos. No han visto las señales. Solo han visto que multipliqué el pan, pero no han visto que yo les di el pan a todos y que ese pan soy yo mismo. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Oye, pero si habías dicho recién que eran sus ovejas. Les está diciendo que no reconocen su voz. Ustedes no me eligen como pastor. El problema está en ustedes. Les estoy mostrando, les estoy contando. Estoy delante de ustedes y no creen igual. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Si tú crees en el Señor, nadie te va a sacar de ahí. Le perteneces. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y el Señor qué hace? Se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, a ese mismo lugar. Y se quedó allí. Ahí mismo, en el mismo lugar, donde incluso él fue bautizado. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Él es la voz. Él es el neuma, el viento, el espíritu. Él es el fuego. Él es el trueno. Él es el león, pero es cordero inmolado. Es cordero y nos ha venido a buscar. ¿Oye su voz? Ve con él. Nadie te va a arrebatar de él. Nadie te va a sacar del lado de él. Nada. Puedes estar lo más lejos posible. Le perteneces. Te irá a buscar. El pastor da hasta la vida por la oveja.